Oración del corazón, jueves de la primera semana de Adviento. Hoy la Iglesia celebra a San Francisco Javier, que nació en 1506 en Javier, España, en Navarra. Fue de una familia pudiente. Cursó sus estudios en París y allí conoció a Íñigo de Loyola, que minará el ánimo estudiantil de Javier para convencerle de la temporalidad de los bienes terrenales y la ingente labor que podía hacer. De hecho, Javier es de los primeros jesuitas y fue el evangelizador de la India y del Japón, y se quedó a las puertas de China. Es patrón de las misiones. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. En este cuarto día de la novena consideramos el acontecimiento central de nuestra historia, el nacimiento del Hijo de Dios. El tercer evangelio narra así el nacimiento de Jesucristo. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Y sucedió que estando allí le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el aposento. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor les rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. Y el ángel les dijo: no temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Señor, el Cristo. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de milicia celestial, que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los pastores se decían unos a otros: vayamos hasta Belén, y veamos este hecho que acaba de suceder, y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Nos podemos fijar en numerosos detalles que el Espíritu Santo ha querido que quedasen para nuestra reflexión, para nuestra meditación, a través de la pluma de San Lucas. Son ciertamente muchas las lecciones que podemos aprender en la escuela que es para el cristiano Belén: humildad, generosidad, pobreza, docilidad, alegría, espíritu de sacrificio, mortificación. Sería interminable la lista de las virtudes que nos enseñan los habitantes del portal y sus visitantes. Por eso me propongo detenerme solo en las disposiciones que todos tienen hacia el niño, pensando que hemos de aprender de ellos, del ejemplo de María y José, de los ángeles y los pastores, y también de los magos, que llegarían más tarde. Aprendamos de ellos ante todo a tratar con Jesús, pero pensemos también que en nuestras relaciones con los demás nos espera Dios muy particularmente. No olvidemos que en cada uno de los que nos rodean, de modo especial en quienes son sus hijos por el bautismo, se encuentra el Señor de un modo misterioso, pero real. Es necesario planteárselo así: lo que hago por cualquiera lo estoy haciendo por Dios. Quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo amará a Dios a quien no ve?, asegura San Juan a los primeros cristianos. Les recuerda el último mandamiento que Jesús les propuso a punto ya de padecer: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor entre vosotros. Contemplemos la vida de Cristo. Debemos aprender de su amor a los que convivieron con él. De modo particular nos conmueve Jesús en su pasión. Intercedamos ante nuestro Padre del Cielo para que queramos aprender esa caridad heroica con el prójimo,
también cuando lo consideramos hostil. Para Judas, el traidor, el Señor tiene palabras de amigos. Ante Anás es abofeteado, pero no pierde la paz. A Pilato, que solo quería justificarse, le responde humildemente, sometiéndose a su autoridad. Y por fin, llegado el momento de la crucifixión, clama: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Para que aprendamos tú y yo a ser un poco más comprensivos. El mandamiento del amor es predicado muy insistentemente por el Señor, quizá ante todo con su ejemplo, con su vida de permanente preocupación por todos. Preocupación por su alma primeramente, pero preocupación también por su cuerpo. Simultáneamente observamos su empeño por difundir el Evangelio, la buena noticia de la salvación, y su deseo de bienestar para con los cuerpos en este mundo. En cualquier caso, Jesús quería y quiere, con obras, procura el bien de los demás. Eso mismo debemos procurar nosotros, porque solo eso es amarles. Pensemos ahora en quienes amamos. Mi familia, mis amigos. Digo que me interesan, pero es que debo quererles. No se merecen menos. ¿Me interesan sus almas? ¿Cuánto y cómo rezo por cada uno? ¿Puedo tratar a alguno un poco mejor? Miremos a Cristo. Contemplemos la escena de Belén, que antes recordábamos, y comprenderemos que el amor de suyo no tiene fronteras, solo termina en los límites que cada uno decida. No hay amor más grande que el que dar la vida por los amigos. Lo recuerda el Señor poco antes de padecer. Así nos ama Dios, y nos lo muestra Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Por eso la categoría de cualquiera es la grandeza de su amor. A más amor, se es más como Dios. Señor, enséñame a querer. Dame un amor a la medida del tuyo. Fortaléceme en estos momentos de cansancio, de susceptibilidad, de rencor, de ceguera, para verte en quien tengo a mi lado, porque ando con prisas, porque me cae peor, porque no tengo obligación, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos una y otra vez en el desvelo, la urgencia, la generosidad de aquellos que supieron que Jesús había nacido. Todo les parecía poco, y era cierto. Realmente no todos reaccionaron así. Recordemos que no desvió en Jesús un enemigo, que no queramos mostrarnos nunca, no queramos nosotros nunca ver enemigos en los demás. Por el contrario, intentaremos con la ayuda de la gracia que suplicamos a nuestra Madre, darnos el todo a los demás, según el orden de la caridad, querido por Dios y olvidados de nosotros mismos. Tengamos confianza en el amor, en desvivirnos por quienes nos rodean, darse a los demás. Es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Así se expresaba San José María, y todos podemos tener la experiencia, paradójica experiencia, de esa alegría que es consecuencia del olvido de sí. No podemos imaginar a la Virgen sino dedicada cada segundo a su Hijo. A ella le pedimos esos ojos suyos misericordiosos para ver a Dios siempre en los demás. Te doy la bendición. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo unigénito, en la que creemos, y por la segunda que esperamos, os ilumine con su luz y os colme de su bendición. En el camino de la vida os haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad, para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, seáis recompensados por el don de la vida eterna cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.